a ponernos luz sobre todo qué tan importante es la independencia de un banco central a la hora de combatir la inflación. En el Perú creo que no concebimos el combate a la inflación sin independencia del Banco Central. Es algo que está ya puesto en el ADN de la población en los últimos 30 años, que si algo ha funcionado bien en el Estado peruano tiene muchas debilidades, tiene muchas limitaciones, hay mucha volatilidad política en el Perú, ¿no? Pero si algo ha funcionado es el Banco Central de Reserva, ha tenido excelentes resultados por donde se le mire, y yo creo que eso está necesariamente ligado a la independencia que ha tenido el banco de esta parte política en los últimos 30 años. ¿No? Uno no podría concebir, digamos, un banco que opere de la manera que ha operado si estuviera atado a la misma volatilidad política que el resto del país. Claro, claro. En el caso de Perú tienen un ícono de los banqueros centrales de países emergentes, que es Julio Velarde. ¿Cómo que está, vos me dirás, de hace casi Sí, 30 años, ¿no? está 20 años y acaba de ser ratificado por un periodo más de 5. O sea, O- debería estar pues al menos unos 25 años más, unos 25 años en el banco. Creo que además de una buena composición ya de la parte legal, no sé si Sí, vamos a hablar un poco de eso, porque esto es lo que dale. están entrando ustedes, ¿no? Las modificaciones constitucionales y esto. Eh, Además de estas protecciones legales que tiene el banco, y constitucionales, hemos tenido la suerte de tener una figura como Julio Velarde en los últimos 20 años liderando la institución. Entonces, para que te des una idea de la distancia, ¿no? En los últimos 10 años, el Perú ha tenido 8 presidentes, Mm, ¿ya? Pero en los últimos 20 años hemos tenido un solo banquero central. qué grande. Esa es digamos, en parte, porque es muy importante separar al Banco Central de la política. Sí, y decías recién ese dato, pero la inflación en Perú desde hace 20 años está, vos me dirás, en torno al 5% anual. No, Menos, más cerca del 3. del 3% Wow. anual. Sí, sí, sí. Mira, Sí, sí, sí. O sea, de me- hecho, es la más baja de la región. sí, O sea, es más similar, si quieres, o sea, en promedio anual, en los últimos, digamos, si quieres, en lo que va del siglo XXI, es la inflación más baja de la región, más parecida a la de Estados Unidos, por ejemplo. Y de hecho, o sea, nosotros jugamos con una banda de inflación, ¿no? Nos sentimos cómodos nosotros en el Banco Central con una inflación interanual entre 1 y 3%, ¿no? Esa es la meta que tenemos, entre 1 y 3. ¿No? El centro, lógicamente, es el 2, ¿no? Que es a donde Estados Unidos apunta. Entonces, nosotros tenemos esa banda a propósito, si quieres, para tratar de acercarnos a la inflación lo más que se pueda a la inflación de Estados Unidos, y eso a la vez te evita depreciaciones de la moneda. ¿No? Entonces, y para ponértelo en cifras, o sea, los últimos, agarramos siglo XXI también, Chile, que es un país muy bien comportado en términos macroeconómicos, no, ha tenido una depreciación acumulada de su moneda de 70% más o menos, es decir, necesita 70% más pesos chilenos para comprar un dólar estadounidense, ¿no? De lo que necesitabas hace 26 años. sí. ¿No? Colombia, cerca de 80, lo mismo que México, ¿no? Cerca de 80% de depreciación. Brasil está más cerca de 200. ¿No? Argentina ya ni se diga. ¿No? Y Perú, cero. O sea, tenemos el mismo tipo de cambio de hace, con subidas y bajadas, lógicamente, ¿no? Con la volatilidad propia, pero en general, desde el 26, entre el 2000 y el 26, ¿a cuánto cuesta un dólar? Cuesta más o menos $3 y medio. Wow. Claro, Eh, y esto, y es bien importante notar, perdóname, esto no lo hemos logrado fijando el tipo de cambio. Porque uno dice, claro, pero si lo fijas, no es esto no es Bolivia, esto no es otro, o sea, esto no hemos hecho los experimentos que han tenido otros países de fijar tipo de cambio. No, aquí hemos logrado eso acumulando reservas internacionales. Hoy las reservas internacionales del Perú están por encima de los 100.000 millones de dólares, no, ¿no? 100 Que mil, es wow, poco más de 100.000 millones de dólares, que es para nosotros cerca del 30% del PIB. Wow. Entonces, entonces, claro, no es que hemos usado reservas para mantener tipo de cambio, más bien hemos aprovechado buenos momentos para acumular reservas, mantener un tipo de cambio relativamente estable, que es el objetivo, ¿no? Y sobre todo una inflación baja, ¿no? Que es el objetivo central del banco.
Claro. Un punto que acá obviamente se complica un poco más es los causales de remoción o la estabilidad del titular del Banco Central. Acá obviamente están ligados ahora los quieren modificar y llevarlos a que cuenten con 2/3 de diputados y 2/3 del Senado para que avance una eventual remoción. Pero tengo entendido que en Perú la estabilidad y todo el funcionamiento del Banco Central está en la Constitución, o sea, un escalón arriba. Sí, nosotros tenemos eso a nivel de Constitución y de verdad que es bien importante tenerlo al nivel más alto que se pueda. Nosotros modificamos se hizo una nueva Constitución en el 92, ¿no? Entra en vigencia desde el 93. ¿No? Y desde el 93 tenemos que el Banco Central es constitucionalmente autónomo y una diferencia importante además con lo que tienen otros bancos centrales, incluyendo creo el de ustedes, es que nuestro Banco Central tiene como fin único la estabilidad y el preservar el valor de la moneda. Nosotros no nos metemos con que, oye, ustedes creo que tienen equidad y empleo. Sí, y un montón un verso, una serie de versos. Adornitos de Navidad que le van colgando al árbol. Sí. No, y en realidad, a ver, mi visión ahí personal, si quieres, es, si tú tratas de hacer todo, en realidad no haces nada bien. Entonces, si tú tienes una misión única, puedes tener muchas cosas detrás, pero la misión es única. La misión es preservar el valor de la moneda. ¿Ya? Y sobre eso actúas, suele tener mucho mejores resultados, ¿no? que colgarle muchos adornitos que además pueden ser, en algún momento pueden ser contradictorios o puedes tener instrumentos que se combaten uno al otro si quieres al mismo momento. Entonces eso es una lección bien importante que tuvimos nosotros y que creo que sirvió para obtener la Constitución como está hoy día. Otro punto importante que tenemos a nivel constitucional, vinculado a la labor del banco, es que los peruanos tenemos derecho a tener divisas y a nivel de constitución. Creo que se ha cortado un poquito la señal, disculpa. Ahora está perfecto. Ahora sí. Perfecto. Perdón. Ahora sí. Ya. El Perú tiene más o menos... tiene 8 artículos, digamos, constitucionales vinculados a la economía directamente. No son los principios económicos, título 3 de la Constitución, son solamente 8. Y de esos 8, uno es una línea nada más que dice que tenemos derecho a tener divisas. ¿Ya? Es decir, no te pueden, no hay posibilidad de corralito, no hay posibilidad de conversión forzada, no hay posibilidad de que te limiten cuánto puedes cambiar o cuánto puedes cambiar o cuánto puedes tener. No, eso no existe, eso está a nivel de Constitución, a nivel de lo más alto, 1 de 8, si quieres 16% de la parte económica de la Constitución es el derecho a tener divisas. Wow. Y eso es, eso además empata con una ausencia de controles de capitales, ¿no? Acá no tenemos eso de que, oye, cuánto puedes entrar, cuánto puedes salir, si me declaras, no me declaras, la repatriación de capital, eso acá es libre. Entonces ahí hay un combo bien importante que se ha armado. Bueno, constitucional, pero además va permeando a los bancos centrales una ley orgánica. La ley orgánica, que es un nivel, si quieren, más alto que una ley regular, ¿no? Pero en la ley orgánica tenemos, por ejemplo, un asunto que entiendo el presidente Milei le está poniendo mucha atención, que es cuánto se puede comprar de bonos del Tesoro peruano, es decir, cuánto puedes financiar al gobierno. Y eso en la Constitución queda claro, que el Banco Central no puede financiar de emisión primaria del gobierno. Es decir, si el gobierno emite deuda, el Banco Central no la puede comprar, no le puede comprar directamente un bono al gobierno. Lo que puedes hacer, y ese es en el límite y por principios más de liquidez específicamente, lo que puedes hacer es comprar un poco en el mercado secundario. Es decir, una vez que alguien ya compró este bono, ¿no? Tú lo puedes recomprar, ¿no? a precio de mercado, ¿ya? Y solamente hasta un máximo de 5% del circulante del año anterior. Es decir, es menos de medio punto del PBI por año. Okay. Y esto es básicamente, no por un asunto de financiamiento del gobierno, sino para ayudar al manejo de liquidez general de la economía.
Pero de buenas a primeras, el Banco Central no le compra deuda al gobierno. Y está bien que así sea. Hizo de nuevo a nivel de ley orgánica. Claro, Santi. Diego, ¿qué lectura hacen en Perú del giro económico que impulsa Javier Milei o del fenómeno que es Javier Milei y su impacto en la región? Mira, yo creo que en general está haciendo las cosas bien, creo que está haciendo muchas de las cosas que se tenían que hacer, había que ordenarla. No me quiero meter mucho a opinar de política argentina, que no me corresponde, pero no, en general está dentro de lo que uno ve que eran las reformas más urgentes, está atendiendo todas o casi todas. El orden fiscal era importante y le ha puesto énfasis ahí, orden monetario. Quizás se pudo avanzar un poco más rápido, pero creo que está yendo en la parte cambiaria, etcétera, con las bandas. No, pero mira, se está yendo por el camino que uno se esperaba, que se esperaba. Y acá una de las grandes dudas que hay es si va a ser posible mantener las reformas. No, porque, claro, lo que hemos visto en otras ocasiones es, claro, se hace la reforma, pero después viene la contrarreforma. Claro. Entonces, una de las garantías que hemos tenido nosotros es que esto se puso a nivel de constitución. Aquí, hacer una contrarreforma es muy difícil. ¿No? O sea, tendrías que cambiar la constitución. Entonces, lo que no me queda tan claro es, ustedes tienen próximas presidenciales el próximo año, ¿no? Sí, exactamente, en octubre del 27. Sí, eso tiene 27. O sea, si no fuera reelecto el señor Milei, no, si eso va a ser posible mantener las reformas que se han impulsado del 28 en adelante. ¿No? Y creo que muchos inversionistas de fuera, de Latinoamérica, están atentos a eso. Es decir, oye, claro, de repente hoy hay una apertura a la inversión, no hay liberalización, hay flexibilización, aranceles, etcétera, todo muy bien, pero no sé qué garantía tenemos. Yo invierto, pero yo no invierto para este año y el siguiente, ¿no? Si yo estoy trayendo plata, estoy queriendo, no sé, 500, 1.000 millones de dólares, ¿no? Yo quiero estabilidad por los siguientes 10 años. ¿No? Y yo no sé, pues, si a partir del 28 no voy a tener ese nivel de estabilidad si es que el señor Milei no saliera reelecto. Entonces, ahí o sea, la gran ventaja que sí tenemos acá es que por lo menos estos cambios están a nivel de constitución. Entonces, estas reformas se han hecho a nivel, y por debajo ley orgánica, y en realidad ya hay yo te diría, una idiosincrasia, una cultura nacional en la que en general a nadie se le ocurre tocar al Banco Central. Porque ni político ni el ciudadano de pie que de repente no entiende en el día a día qué cosa es el banco, pero entiende que los precios no suben tanto. ¿Ya? Entiende que eso es lo que decía más o menos ha funcionado. Entonces ya hay si quieren, cultura ganada, nuestra reputación construida de un banco central que es autónomo y que funciona de la manera en que tiene que funcionar, y que si funciona mejor no lo toques. Claro, claro. Por eso me parece clave, y me parece que fue la intención, te voy contando lo que pasó acá, Diego. No es para que opines, obviamente, sino para que, digamos, veas lo que está pasando acá, que ayer fue por cadena nacional el discurso del presidente Milei anunciando esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y me parece que lo que quiso hacer el presidente al llevarlo a cadena nacional y en realidad a poner sobre el tapete es también que la sociedad conozca la importancia de tener un banco central independiente, algo un poco más de educación, no sé si financiera, pero educación sobre la importancia cívica de las instituciones y sobre todo la institucionalidad del Banco Central, que me parece es lo que en definitiva, dado que no la podemos llevar a nivel constitución, porque es un tema bastante políticamente complicado, por lo menos que llevar a que la sociedad valore lo que es la independencia del Banco Central, ¿no? Sí, eso es bien importante porque, mira, en nuestro caso, también el directorio se arma y el presidente se selecciona en un proceso político. No es que Julio Velarde no sale del lado Titicaca como Manco Cápac, ¿no? O sea, eso se selecciona en un proceso político, ¿no? El presidente de la República propone a su candidato a la presidencia del Banco Central, ¿no? Este candidato, que en las últimas 5 ocasiones es el señor Velarde, pasa por el Congreso, ¿no? El Congreso tiene que ratificar, ¿no? Y con eso se aprueba. Creo que ustedes tienen un diseño parecido, de hecho, en el tema de en la designación, sí. Creo que hay microcortes en la transmisión, veremos si lo recuperamos, pero me pareció interesante todo. Sí, el banco. Ahí estamos. Ahora va a pasar por el Senado, ¿no? Sí. En nuestro caso.
Sí, perdón. En el caso de los directores del Banco Central, son 3 seleccionados por el Ejecutivo y 3 seleccionados por el Congreso. Entonces, uno podría decir, en ese momento, sí hay una posición política o no sé, injerencia, pero hay mandato político que se traduce en la selección de directores del banco. Ahora, y lo que tú mencionabas es bien importante porque cuando la ciudadanía entiende que la independencia del banco es fundamental, también le exige al político Claro, que a quien vaya a poner en esa posición tiene que ser una persona responsable, técnica, no decente, ¿no? idónea. Porque ya no puedes poner, porque ya el político sabe que tiene el mandato desde la ciudadanía de respetar la parte técnica del Banco Central. Entonces, si bien es un appointment político, una designación política, no necesariamente cumple pues con lo típico de cómo funciona una designación política en el resto de instituciones.